Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de telemedicina y diabetes en tiempos de confinamiento y COVID-19. Mi nombre es Diana Paola Bonilla, soy médico pediatra, residente de tercer año de endocrinología pediátrica del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo. Para hablar de telemedicina es importante conocer el concepto. Decimos que es la prestación de servicios de salud a distancia mediante el uso de las tecnologías de información y la comunicación, más conocidas como TICs, permitiendo la comunicación interactiva en tiempo real entre el paciente y el médico o profesional de la salud. Esta nos permite monitorización de pacientes a distancia, tecnología de almacenamiento y envío y telemedicina interactiva. Algunos términos importantes de conocer son telesalud, que son las TICs en salud, que permiten atención médica e información independientemente de la distancia y su objetivo es la prevención. La telesalud es una valiosa herramienta para la difusión de información sobre el cuidado y la prevención de enfermedades crónicas. La telemedicina es una rama de la telesalud. Según la Asociación Estadounidense de Telemedicina, por sus siglas en inglés ATA, permite el intercambio de información médica entre dos sitios a través de las comunicaciones electrónicas o medios digitales. El objetivo es mejorar el estado de salud de un paciente. E-salud son las TICs empleadas en salud para la prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y gestión de la salud. En E-salud encontramos diferentes productos y servicios para la salud como aplicaciones móviles, la telemedicina, los dispositivos para la monitorización que se integran en ropa y accesorios como los monitoreos continuos de glucosa, la Big Data que se encuentra en la Internet, grandes cantidades de datos es esto, los sistemas de apoyo para realizar decisiones médicas, el Internet que tienen algunos artículos y los videojuegos en salud. Hablamos que mi salud, según la OMS, es la práctica de la medicina y la salud pública soportada por dispositivos móviles. Aquí estarían los teléfonos inalámbricos, los teléfonos móviles, los dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes digitales y otros dispositivos que sean inalámbricos. ¿Por qué hablamos que es importante esto? La diabetes requiere un control metabólico estricto. En varios estudios se ve que esto disminuye la mortalidad y la morbilidad de los pacientes. Y desde que empezó la pandemia por la enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19, que es causada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave o SARS-CoV-2, se ha visto un cambio en la atención médica. Entonces ha hecho que los pacientes tengan un confinamiento y que se esté limitando el control y seguimiento de estos pacientes. Limitar el control y seguimiento aumenta las complicaciones. También se ha visto que el COVID-19 aumenta la mortalidad en las personas sin comorbilidades de 2 a 3% y en las personas con diabetes un 7 y 8%. La telemedicina con ayuda de las TICs en salud y de salud puede ser una forma importante para mejorar las limitaciones que tiene este seguimiento y control. Respecto a la historia de la telemedicina, en el siglo XIX el telégrafo empezó a ser útil en consultas médicas. En el siglo XIX también Bell patenta el teléfono y en el siglo XX se le da un uso masivo al teléfono y se logran realizar consultas a distancia. En 1950, la telemedicina sirve para transmitir videos, imágenes y datos médicos complejos. En 1960 se realiza el envío digital de imágenes radiológicas, siendo la radiología la primera especialidad médica en utilizar la telemedicina. En 1970 se hacen investigaciones en la NASA y también astronautas en el espacio y médicos en la Tierra tienen contacto a distancia. En 1990 se hace educación de pacientes, consultas de audio y video y medición de signos vitales a distancia. En 1998 la OMS vincula el concepto de telemedicina. En el año 2005 la OMS habla del impacto de las TICs en la atención médica. Desde este año y hasta la actualidad se han visto grandes avances tecnológicos, también un consumo masivo de Internet y de celulares y tecnología móvil que ha permitido que la telemedicina tenga mayor espacio.
Actualmente, con la pandemia por COVID-19, en China apenas inicia esta, se empieza la atención digital por telemedicina. En Italia, más de 20 regiones implementan la telemedicina. En Estados Unidos autorizaron más de 80 servicios de telemedicina y esto nos hizo evidenciar que esta nos permite continuar el manejo de enfermedades crónicas. Respecto a las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, vemos que estas se soportan en redes que son tecnologías fijas y móviles, banda ancha, redes de televisión y redes en el hogar, que funcionan por medio de dispositivos como ordenadores personales, teléfonos inteligentes, televisión inteligente, el Internet de algunos objetos o cosas y videojuegos, permitiéndonos servicios como correo electrónico, búsqueda de información y almacenamiento. En salud, a la cual pertenece la telemedicina, nos permite también tener guardado medicina basada en la evidencia y el acceso a salud móvil. Recordemos que salud móvil es muy importante y su mayor auge lo da con aplicaciones en salud. Una aplicación es un término inglés adaptado al español que se refiere a un algoritmo informático que permite mejorar la capacidad o la función de un dispositivo electrónico, como un celular o una computadora. Aplicaciones en salud tenemos aproximadamente 100.000. El 60% del tiempo digital que pasa alguien lo pasa utilizando aplicaciones. De estas 100.000 aplicaciones de salud, 70% están destinadas al bienestar y el deporte y un 30% para pacientes y profesionales de la salud. De las 100.000 aplicaciones que hay en salud, 1.000 son para diabéticos. De estas se destaca Social Diabetes, que ha ganado varios premios como la mejor aplicación de salud del mundo. Esta fue creada en Europa por un grupo de pacientes. Se debe tener en cuenta que para que una aplicación móvil que pertenece a salud para diabéticos sea confiable o tenga más seguridad de los datos, debe tener contenidos como datos de autor, fecha de actualización, fuentes confiables de información, una navegabilidad adecuada tanto para el médico como para los pacientes si es que tiene uso de interacción. El contenido debe ser adecuado también, el diseño, un buen diseño con buenos colores, una buena interfaz y que haya protección de datos. Referente al método SOAX para consulta a distancia, hay varios métodos, se sugiere este, pero no es el único. Se sugiere que respecto al paciente se miren las características clínicas, la lista de problemas que tiene y los medicamentos que está administrándose. En la parte subjetiva, evaluar los síntomas y las necesidades del paciente. En la parte objetiva, realizar una adecuada exploración física, que obviamente por estar a distancia está limitada, aunque con videollamadas y algunos dispositivos como estetoscopios a distancia se pueden mejorar algunas partes del examen físico, siendo esto una de las principales desventajas. También se puede realizar análisis de laboratorio y evaluar los registros de glucosa. En la apreciación diagnóstica se pueden hacer diagnósticos presuntivos y definitivos y en el plan de tratamiento dar recetas e indicaciones y acuerdos con los pacientes. ¿Qué pasos se deben seguir en una consulta a distancia? Primero se debe solicitar una cita. Para solicitar una cita debe haber una implementación de sistemas para agendar y confirmar la cita, bien sea por el sitio web, por un teléfono móvil, sea por llamada o mensaje de texto, un correo electrónico, una plataforma de expediente electrónico, un sistema para el pago de la sesión a distancia y servicios integrados en líneas que ofrecen determinados servidores. Para preparar la consulta, se debería solicitar al paciente el envío previo a la cita, lista de medicamentos, signos vitales si es posible, análisis de laboratorios, registro de la glicemia, capacitación para la descarga de datos de dispositivos monitores continuos, microinfusoras y otros. La consulta a distancia por el método SOAX, como se había mencionado, y realizar conclusiones de la consulta con el envío de recetas y acuerdos por vía digital. Respecto a la telemedicina y el COVID, como se ha utilizado para el diagnóstico, se puede utilizar para el diagnóstico sintomático por videollamada, ya que permite valorar al paciente, también permite guiarlo y orientarlo.
mirar y evidenciar la dificultad respiratoria si existe y de alguna manera por medio de la clínica y lo que nos refiere al paciente de decidir si el manejo se hará ambulatorio o hospitalario. Existen varias plataformas para telemedicina. Muchas de ellas o casi todas están fundamentadas o tienen de ayuda accesoria las aplicaciones para telemedicina. Ahí nombro algunas, pero Mi Doctor 24 Horas es una aplicación creada y utilizada en Venezuela. Estas aplicaciones permiten agendar citas, cobrar, tener conexión con los pacientes y recetas médicas digitales. La Sociedad Española de Diabetes en el año 2019 realizó una guía para el uso de aplicaciones en diabetes. Debido al auge de estas aplicaciones, se vio que los pacientes tienen mucho acceso a la información que a veces no es adecuada y que los médicos tampoco saben cómo prescribirla, por eso sacó una guía para poder orientarse y según la regulación que tienen en Europa, aconseja algunas aplicaciones para determinados usos. Por ello hay un decálogo sobre cómo se deben utilizar estas aplicaciones en diabetes, tanto para pacientes como para profesionales. Respecto al paciente, se sugiere tener en cuenta qué hace la aplicación, quién la realiza, si es para publicidad o para uso en salud, las actualizaciones que tiene, si las fuentes de información son fiables, si son claras, el consumo que tiene de datos, las delimitaciones para las cuales está hecha y las leyes que la regulan, si hay protección de datos, si son o no son inocuas para el paciente, si son confiables, si tienen distintivos de calidad. Para los profesionales se sugiere que miren que cómo se puede mejorar la gestión en el paciente con estas aplicaciones, orientar a los pacientes para que busquen de una manera segura estas aplicaciones, que tengan también distintivos de calidad, seguridad, saber qué hace, quién hace la aplicación, también igualmente ver si son de publicidad o de salud, cuáles son el listado de aplicaciones seguras, cómo se deben utilizar y qué aporte tiene esto para los pacientes, escucharlos. ¿Qué aplicaciones vemos en diabetes? Bueno, referente, la FDA dice que una aplicación en diabetes requiere estar regulada o registrada si es un accesorio para un dispositivo médico que esté regulado. Ejemplo, las bombas de insulina. El libro verde de la Unión Europea dice que se debe regular todas las que integren un software para el diagnóstico o el tratamiento. Muchas de esas aplicaciones no están en español, otras cobran y otras están restringidas en algunos países, incluso en este. Algunas aplicaciones son para profesionales sanitarios, como la de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, que permite tener guías de manejo. El registro y seguimiento se puede hacer bien con algunas aplicaciones como Social Diabetes. Si en la parte premium de la aplicación puede tener contacto con el endocrinólogo. En la parte de alimentación muchas permiten hacer el conteo de carbohidratos. Algunas aplicaciones son para los monitoreos continuos de glucosa. Y respecto al ejercicio, algunas permiten planes de ejercicio. Como les decía, en esta guía que realizó la Sociedad Europea de Diabetes, se encuentran las principales aplicaciones en diabetes y las más confiables que reúnen los requisitos de los que hemos hablado. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la telemedicina en sí, en todo lo que hemos nombrado? Las ventajas es que evita desplazarse tanto al médico como al paciente, nos permite conocer el entorno del paciente, de alguna manera empoderar al paciente con su tratamiento y también permitir algo de adherencia. Consulta interdisciplinaria, no solamente con otros médicos, sino también otras disciplinas como psicología, nutrición en tiempo. La alta especialidad puede llegar a todos los sitios, un médico en una ciudad capital y un paciente en una zona remota, desde que existan las condiciones tecnológicas, se pueden realizar consultas. Hay una mejor relación médico-paciente, hay un mayor vínculo entre esas dos partes, pero existen varias desventajas. Una de ellas ya la habíamos nombrado, que
Es una exploración física limitada. También problemas con la conexión a Internet y los dispositivos, no siempre los dispositivos son aptos. La mayor desventaja que se ha encontrado en varios estudios es que depende del conocimiento informático del profesional y del paciente. Muchos pacientes de avanzada edad no están capacitados o no les interesa este sistema de consulta y muchos profesionales también desconocen el uso. También la privacidad del paciente se puede ver vulnerada y algunas recetas digitales pueden ser restrictivas para medicamentos controlados o de alto costo. Porque la endocrinología es una especialidad particularmente compatible con la telemedicina. La telemedicina jamás reemplaza la consulta normal en el consultorio y de manera presencial del paciente, pero sí se podría con la endocrinología implementar consultas mensuales o trimestrales con el paciente en casos extremos, domicilios lejanos o en este caso en la pandemia. Se puede manejar este control de manera remota y es preferible a no tener ningún tipo de control. Si se realiza este control, se puede mejorar el manejo de la glucosa, la presión arterial y el perfil lipídico de los pacientes. Nos permite tener de alguna forma control sobre dispositivos como el glucómetro, el monitoreo continuo, dispositivos para medir la presión arterial y algunos análisis de laboratorio. Disminuye costos directos e indirectos del manejo de la enfermedad, como el transporte y el alto costo del desplazamiento de los pacientes, como decíamos, o tener que buscar citas lejanas con los especialistas. ¿Qué dice la evidencia científica? Vamos a leer cómo los resultados, se han hecho varios estudios, en un estudio que se realiza en adultos mayores, diabéticos tipo 2, durante 5 años, donde se mira el uso de la informática para telemedicina y educación en diabetes. Se ve que hay mejoría en el control glucémico con niveles de hemoglobina A1, A1C, hemoglobina glicosilada mayores que al inicio del estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que la hemoglobina glicosilada se ha evidenciado en varios estudios que se han realizado en Estados Unidos que pacientes que han tenido control con telemedicina ha disminuido en un año hasta 1% respecto a otros pacientes que tienen control rutinario. Entonces dicen que la telemedicina tiene un potencial de optimizar el manejo en diabetes. Respecto a un estudio realizado en España sobre el impacto metabólico y seguimiento por medio de la telemedicina en diabéticos tipo 1, se hizo un estudio casos sin controles en 6 meses. Se miró que el grupo de intervención requirió menos tiempo en consulta y también respecto al conocimiento, la calidad de vida, la adherencia a tratamiento, resultaron muy similares los resultados de los dos grupos y la hemoglobina glicosilada también no tuvo mayor variación entre los pacientes que asistían a consulta y los pacientes que eran vistos por telemedicina. Entonces se concluyó que las citas por telemedicina tienen resultados comparables con las citas presenciales. Otro estudio realizado en Estados Unidos, también con diabéticos tipo 1, similar al realizado en España, concluye que la telemedicina es una opción en el seguimiento de pacientes con diabetes. Y lo mismo, un control de seguimiento muy similar en los pacientes que asisten a consulta y los pacientes que son vistos por telemedicina. Respecto a los marcos normativos para el uso de telemedicina o telesalud, en Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice en su artículo 83 que la salud es un derecho fundamental y la ley de la telesalud se basa en este artículo y en la Gaceta Oficial número 6207 del 28 de diciembre del 2015 habla sobre la telesalud y dice que se debe tener una privacidad para ejercerla. Además de esto, se siguen vinculando al artículo 83 diciendo que es un derecho fundamental y que la telesalud permite que se siga brindando el derecho a la salud. La Asamblea Mundial de la Salud en el año 2018 en la OMS dice que debe hacerse una estrategia mundial sobre la salud digital para que haya una cobertura sanitaria universal, ya que esta lo permite. La Organización Mundial de la Salud en el año 2019
considere que mejorar la salud y los servicios básicos mediante las tecnologías digitales debe ser una prioridad. ¿Qué objetivos se tienen a futuro con la telemedicina? Respecto a la atención del paciente, vincular nuevas herramientas tecnológicas y métodos innovadores para el tratamiento y atención de los pacientes con diabetes. Respecto a los médicos, se deben integrar las TICs como una herramienta útil en endocrinología, participar en el diseño de este tipo de tecnología, realizar más estudios sobre telemedicina y diabetes, vincular las TICs en la educación del paciente diabético, ya que son una herramienta útil. Respecto al sistema de salud, hacer que esto nos ayude a que haya un acceso oportuno en salud con profesionales especializados, sin importar la distancia ni los recursos del paciente. Bueno, muchas gracias. ¿Dudas y preguntas? Agradezco la atención y la invitación al Congreso.